Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Curso de Cálculo Vectorial. Capítulo 1. Vectores en el espacio. Capítulo 1.1. Vectores en el plano. Cuando se describe el movimiento de un avión en vuelo, es importante comunicar dos datos: la dirección en la que viaja el avión y la velocidad del avión. Al medir una fuerza como el empuje de los motores del avión, es importante describir no solo la magnitud de esa fuerza, sino también la dirección en la que se aplica. Algunas cantidades, como la fuerza, se definen en términos de magnitud y dirección. Una cantidad que tiene magnitud y dirección se llama vector. En este texto denotamos vectores con letras en negrita, como por ejemplo esta B minúscula en negrita. Definición de vector. Un vector es una cantidad que tiene magnitud y dirección. Representación vectorial. Un vector en el plano está representado por un segmento de recta dirigida, una flecha. Los puntos extremos del segmento se denominan punto inicial y punto terminal del vector. Una flecha desde el punto inicial al punto terminal indica la dirección del vector. La longitud del segmento de recta representa su magnitud. Usamos esta notación, la letra en negrita para el vector, encerrada por estas dobles barras verticales, para denotar la magnitud del vector B. Un vector con un punto inicial y un punto terminal que son iguales se llama vector 0 y se denota con este 0 en negrita. El vector 0 es el único vector sin dirección y por convención se puede considerar que tiene cualquier dirección conveniente para el problema en cuestión. Vectores equivalentes. Los vectores con la misma magnitud y dirección se denominan vectores equivalentes. Tratamos los vectores equivalentes como iguales, incluso si tienen puntos iniciales diferentes. Por lo tanto, si B y W son equivalentes, escribimos B igual al vector W. Las flechas en la figura 10.1.1b son equivalentes. Cada flecha tiene la misma longitud y la misma dirección. Un concepto estrechamente relacionado es la idea de vectores paralelos. Se dice que dos vectores son paralelos si tienen las mismas direcciones o direcciones opuestas. Exploramos esta idea con más detalle más adelante en el capítulo. Un vector se define por su magnitud y dirección, independientemente de donde se encuentre su punto inicial. Entonces, en esta figura 10.1.1, en la parte A, hay un vector que está representado por un segmento de recta dirigida, desde el punto inicial hasta el punto terminal y con esta flechita. En B, los vectores 1 a 5 son equivalentes, tienen la misma magnitud y la misma dirección. El uso de letras minúsculas en negritas para nombrar vectores es una representación común en la impresión, pero hay anotaciones o notaciones alternativas. Al escribir el nombre de un vector a mano, por ejemplo, es más fácil dibujar una flecha sobre la variable para referirse a un vector. Sí, porque es un poco complicado escribir letras en negrita para distinguirlas de las letras normales.
Cuando un vector tiene un punto inicial P y un punto terminal Q mayúsculas, la siguiente notación es útil porque indica la dirección y ubicación del vector. Punto inicial, punto terminal y la dirección. Ejemplo ilustrativo 10.11. Dibujando vectores. Dibuje un vector en el plano desde el punto inicial P con coordenadas 1, 1 hasta el punto terminal Q con coordenadas 8,5. Solución: ver esta figura. Este vector va del punto P de coordenadas 1, 1 al punto Q de coordenadas 8, 5 y lo nombramos como PQ y con esta flechita. Ejercicio de control 10.1.1. Dibuje un vector en el plano desde el punto inicial P con coordenadas 3, menos 1 hasta el punto terminal con coordenadas menos 2, 3 y ese punto le llama Q o se nombra como Q mayúscula. Es bueno que realicen estos ejercicios de control para llevar un seguimiento de su aprendizaje. Si lo desea, me pueden enviar las soluciones a esta dirección email, calculo21@gmail.com, y procede a examinar las soluciones y a corregirlas si es el caso. Combinando vectores. Los vectores tienen muchas aplicaciones de la vida real, incluidas situaciones que implican fuerzas o velocidad. Por ejemplo, considere las fuerzas que actúan en un bote que cruza un río. El motor del bote genera una fuerza en una dirección y la corriente del río genera una fuerza en otra dirección. Ambas fuerzas son vectores. Debemos tener en cuenta tanto la magnitud como la dirección de cada fuerza si queremos saber a dónde irá el bote. Un segundo ejemplo que involucra vectores es un mariscal de campo lanzando una pelota de fútbol. El mariscal de campo no lanza la pelota paralela al suelo, en cambio apunta hacia el aire. La velocidad de su lanzamiento puede ser representada por un vector. Si sabemos qué tan fuerte lanza la pelota, esta es la magnitud, en este caso la rapidez, y el ángulo, esto es la dirección, podemos decir qué tan lejos viajará la pelota por el campo. Un número real a menudo se llama escalar en matemáticas y física. A diferencia de los vectores, generalmente se considera que los escalares solo tienen una magnitud, pero no una dirección. Multiplicar un vector por un escalar cambia la magnitud del vector. Esto se llama multiplicación escalar. Tenga en cuenta que cambiar la magnitud de un vector no indica un cambio en su dirección. Por ejemplo, el viento que sopla de norte a sur puede aumentar o disminuir su velocidad mientras mantiene su dirección de norte a sur. Se tiene la siguiente definición: multiplicación escalar. El producto K por B de un vector B y un escalar K es un vector con una magnitud que es K en valor absoluto veces la magnitud del vector B y con una dirección que es la misma que la dirección de este vector B si K es mayor que 0 y opuesta a la dirección del vector B si K es menor que 0. Esto se denomina multiplicación escalar. Si K es igual a 0 o el vector B es igual al vector 0, entonces el producto de K por B es igual al vector 0. Como es de esperar, si K es igual a menos 1, denotamos el producto K por B como de esta forma, y esto da igual a menos B.
Tenga en cuenta que menos b tiene la misma magnitud que b, pero tiene la dirección opuesta. Observe esta figura. El vector original b tiene una longitud de n unidades. La longitud de 2 por b es igual a 2n unidades. La longitud de b medios es n medios unidades. Los vectores b y menos b tienen la misma longitud pero direcciones opuestas. Otra operación que podemos realizar con vectores es sumarlos, en lo que se denomina suma de vectores. Pero como cada vector puede tener su propia dirección, el proceso es diferente al de sumar dos números reales. El método gráfico más común para sumar dos vectores es colocar el punto inicial del segundo vector en el punto terminal del primero, como se puede observar en la figura 10.1-3, en el apartado A. En esta figura se tiene el vector b, este es el punto inicial, este el punto terminal, y se tiene el vector w con este punto inicial y este punto terminal. Para sumar gráficamente estos dos vectores, colocamos que coincidan el punto terminal del segundo vector, el punto inicial del segundo vector con el punto terminal del primer vector. Y este vector en rojo representa la suma del vector b con el vector w. Para ver por qué esto tiene sentido, supongamos, por ejemplo, que ambos vectores representan desplazamiento. Si un objeto se mueve primero desde el punto inicial hasta el punto terminal del vector b, luego desde el punto inicial hasta el punto terminal del vector w, el desplazamiento general es el mismo que si el objeto hubiera hecho un solo movimiento desde el punto inicial hasta el punto terminal del vector que designamos por b más w. Por razones obvias, este enfoque se llama el método del triángulo, pues está formando un triángulo. Tenga en cuenta que si hubiéramos cambiado el orden de modo que w fuera nuestro primer vector y b fuera nuestro segundo vector, habríamos tenido el mismo desplazamiento general. Observe otra vez la figura. Por lo tanto, b más w es lo mismo que w más b. Esto es, se cumple la propiedad conmutativa para la suma de vectores. En este caso, colocaríamos el punto inicial del vector b que coincida con el punto terminal del vector w. Y en rojo se tiene w más b, la suma del vector w con el vector b, que es igual a b más w. Un segundo método para sumar vectores se llama método del paralelogramo. Con este método colocamos los dos vectores para que tengan el mismo punto inicial y luego dibujamos un paralelogramo con los vectores como dos lados adyacentes, como se puede observar en la figura 10.1-3, apartado B. En este caso hacemos coincidir el punto inicial de estos dos vectores y tomamos los vectores como lados adyacentes de un paralelogramo. Este lado es paralelo a este y este es paralelo a este. Este tiene la misma longitud que este lado, lo mismo acá. Este va a tener la misma longitud de este lado.
del paralelogramo. La longitud de la diagonal del paralelogramo es la suma. Este vector es b más w, la diagonal del paralelogramo. Comparando la figura 10.1-3 apartado B y la figura 10.1-3 apartado A, podemos ver que obtenemos la misma respuesta usando cualquiera de los dos métodos, el método del triángulo o el método del paralelogramo. El vector b más w se llama suma vectorial. Entonces tenemos dos procedimientos para sumar gráficamente dos vectores, el método del triángulo y el método del paralelogramo. Y siempre se va a obtener la misma suma vectorial. Se tiene la siguiente definición: adición de vectores. La suma de dos vectores b y w pueden construirse gráficamente colocando el punto inicial de w en el punto terminal de b. Luego, la suma vectorial b más w es el vector con un punto inicial que coincide con el punto inicial de b y tiene un punto terminal que coincide con el punto terminal de w. Esta operación se conoce como adición de vectores. En la figura 10.1-3 apartado A, el punto inicial del vector suma b más w es el punto inicial de b, este punto. El punto terminal de b más w es el punto inicial de w, este punto. Estos tres vectores forman los lados de un triángulo, este triángulo. Se deduce que la longitud de cualquier lado es menor que la suma de las longitudes de los lados restantes. Entonces tenemos que la magnitud del vector suma es menor o igual que la suma de la magnitud del vector b con la magnitud del vector w. Esto se conoce más generalmente como la desigualdad del triángulo. Sin embargo, hay un caso en el que el vector resultante u más b tiene la misma magnitud que la longitud, que la suma de las magnitudes de u y b. Esto sucede solo cuando u y b tienen la misma dirección. Pues en ese caso los vectores serían colineales. Ejemplo ilustrativo 10.1-2, combinando vectores. Dados los vectores b y w que se muestran en la figura 10.1.4, estos vectores, dibuje los vectores a, 3w, b, b más w, c, 2b menos w. Aquí los vectores b y w se encuentran en el mismo plano. Solución del apartado A. El vector 3w tiene la misma dirección del vector b y es 3 veces más largo que este vector w. Solución del apartado B. Use cualquiera de los métodos geométricos de suma para encontrar b más w. El método del paralelogramo o el método del triángulo, y se obtiene la misma suma vectorial. Esto se hace pues para encontrar b más w. Alinee los vectores en sus puntos iniciales o coloque el punto inicial de un vector en el punto terminal del otro. En A, el vector b más w es la diagonal del paralelogramo con los lados
B y W. En B, el vector suma es el tercer lado de un triángulo formado con W colocado en el punto terminal de B. Solución del apartado C. Para encontrar 2B menos W, primero podemos reescribir la expresión de esta otra forma, como una suma. Luego podemos dibujar el vector menos W. Y luego agregarlo al vector 2B. Ejercicio de control 10.1-2. Utilizando los vectores B y W del ejemplo ilustrativo 10.1-2, dibuje el vector 2W menos B. Recuerden que me pueden enviar la solución a este correo y yo procederé a revisarlo y corregirlo si es necesario. Componentes de un vector. Trabajar con vectores en un plano es más fácil cuando estamos trabajando en un sistema de coordenadas. Cuando los puntos iniciales y los puntos terminales de los vectores se dan en coordenadas cartesianas, los cálculos se vuelven sencillos. Ejemplo ilustrativo 10.1-3. Comparación de vectores. ¿Son los vectores B y W vectores equivalentes? En el apartado A se da el vector B, que tiene un punto inicial en 3,2 y un punto terminal en 7,2, y el vector W, que tiene un punto inicial en 1-4 y las coordenadas del punto terminal son 1,0. En B se tiene el vector B y el vector W. Las coordenadas del punto inicial del vector B es 0, 0, el origen de coordenadas, y tiene el punto terminal en 1, 1. El vector W tiene un punto inicial en -2, 2 y un punto terminal en -1, 3. Solución del apartado A. Trazamos los vectores en el plano con esta información. Los vectores tienen cada uno 4 unidades de longitud, pero están orientados en direcciones diferentes. Entonces los vectores B y W no son equivalentes. Solución del apartado B. Dibujamos los vectores en el plano y basados en la figura y usando un poco de geometría, está claro que estos vectores tienen la misma longitud y la misma dirección. Por lo tanto, B y W son vectores equivalentes. Ejercicio de control 10.1-3. ¿Cuáles de los siguientes vectores son equivalentes? Enviar la respuesta a esta dirección email. Hemos visto cómo trazar un vector cuando se nos da un punto inicial y un punto terminal. Sin embargo, debido a que un vector se puede colocar en cualquier lugar del plano, puede ser más fácil realizar los cálculos con un vector cuando su punto inicial coincide con el origen de coordenadas. Llamamos a un vector con su punto inicial en el origen un vector de posición estándar. Dado que se sabe que el punto inicial de cualquier vector en posición estándar es 0, 0, podemos describir el vector mirando las coordenadas de su punto terminal. Por lo tanto, si el vector B tiene su punto inicial en el origen y su punto terminal en este punto de coordenadas XY, describimos el vector en forma de componente de esta manera. Aquí los paréntesis son angulares. Cuando un vector se escribe en forma de componente como este, los escalares
X y Y se denominan componentes del vector B. Definición 10.1.5. Componentes de un vector. El vector B con el punto inicial en 0, 0 y el punto terminal en XY se puede escribir en forma de componente como, de esta forma. Los escalares X y Y se denominan los componentes del vector B. Los componentes o las componentes. Recuerde que los vectores se nombran con letras minúsculas en negrita o dibujando una flecha sobre su nombre. También hemos aprendido que podemos nombrar un vector por su forma de componente, con las coordenadas de su punto terminal entre paréntesis angulares. Sin embargo, al escribir la forma componente de un vector, es importante distinguir entre estos dos símbolos. El primer par ordenado usa corchetes angulares para describir un vector, mientras que el segundo usa paréntesis para describir un punto en el plano. El punto inicial de este vector es 0, 0. El punto terminal de este vector es XY. Cuando tenemos un vector que aún no está en posición estándar, podemos determinar su forma componente de una de dos maneras. Podemos usar un enfoque geométrico en el que dibujamos el vector en el plano de coordenadas y luego dibujamos un vector de posición estándar equivalente. Alternativamente podemos encontrarlo algebraicamente usando las coordenadas del punto inicial y las del punto terminal. Para encontrarlo algebraicamente restamos la coordenada X del punto inicial de la coordenada X del punto terminal para obtener el componente X, y restamos la coordenada Y del punto inicial de la coordenada Y del punto terminal para obtener la componente Y. Regla: forma componente de un vector. Sea B un vector con un punto inicial X sub Y sub I y un punto terminal X sub T Y sub T. Entonces podemos expresar B en forma de componente como B igual, dentro de este paréntesis angular, la coordenada en X, xt menos xy, y la coordenada en Y, yt menos yi. Ejemplo ilustrativo 10.1-4. Expresando vectores en forma de componente. Exprese el vector B con el punto inicial menos 3, 4 y el punto terminal 1, 2 en forma de componente. Solución. A. Procedimiento geométrico. Primer paso. Dibuja el vector en el plano de coordenadas, como en esta figura. Punto inicial en menos 3, 4. Punto terminal en 1, 2. Segundo paso. El punto terminal está 4 unidades a la derecha y 2 unidades hacia abajo desde el punto inicial. Paso 3. Encuentra el punto que está 4 unidades a la derecha y 2 unidades hacia abajo desde el origen. Paso 4. En posición estándar, este vector tiene un punto inicial en el origen de coordenadas y un punto terminal en 4 menos 2. Aquí gráficamente ya se hizo lo que indican los pasos. Y este es el vector en posición estándar. Y por supuesto estos vectores son equivalentes, tienen la misma magnitud y la misma dirección. Procedimiento B, procedimiento algebraico.
En la primera solución usamos un boceto del vector para ver que el punto terminal se encuentra 4 unidades a la derecha. Podemos lograr esto mismo algebraicamente encontrando la diferencia de las coordenadas x. Del mismo modo, la diferencia de las coordenadas y muestra la longitud vertical del vector. Entonces, en forma de componente, este es el vector b. Ejercicio de control 10.1-4. El vector W tiene un punto inicial en -4, -5 y un punto terminal en -1,2. Exprese W en forma de componente y envíen la solución a su profesor particular, Juan Beltrán, a esta dirección email. Para encontrar la magnitud de un vector, calculamos la distancia entre su punto inicial y su punto terminal. La magnitud del vector b se denota mediante la b cerrada entre estas dos barras o mediante una sola barra, y se puede calcular utilizando esta fórmula. La magnitud del vector b es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Tenga en cuenta que debido a que este vector está escrito en forma de componente, es equivalente a un vector en posición estándar, con su punto inicial en el punto de origen y punto terminal en el punto de coordenadas x, y. Por lo tanto, es suficiente calcular la magnitud del vector en posición estándar. Usando la fórmula de la distancia para calcular la distancia entre el punto inicial 0, 0 y el punto terminal XY, tenemos el siguiente proceso. La magnitud del vector b es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la diferencia de las abscisas más la diferencia del cuadrado de las ordenadas, que es igual, por supuesto, a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Con base en esta fórmula está claro que para cualquier vector b, su magnitud es mayor o igual que 0, y que la magnitud es igual a 0 si y solo si b es el vector 0. La magnitud de un vector también se puede deducir usando el teorema de Pitágoras, como en la siguiente figura. Aquí se tiene un triángulo rectángulo. Este es un cateto, este es el otro cateto, y el valor de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Figura 10.1-6. Si se usan los componentes de un vector para definir un triángulo rectángulo, la magnitud del vector es la longitud de la hipotenusa del triángulo. Hemos definido la multiplicación escalar y la suma de vectores geométricamente. La expresión de vectores en forma de componente nos permite realizar estas mismas operaciones algebraicamente. Definición 10.1-6. Dos operaciones básicas con vectores. Sean los vectores b y w con estas componentes. Sean dos vectores y sea cada un escalar. Fórmula para la multiplicación escalar. K por b. Cada una de las componentes se multiplica por el escalar k. Suma de vectores. Suma del vector b con el vector w. Para lo cual se suman respectivamente las componentes de cada vector. Ejemplo ilustrativo 10.1-5. Realizar operaciones en forma de componente. Sea el vector con el punto inicial 2,5 y el punto terminal
8,13 y sea W un vector con componentes menos 2,4. A. Expresa el vector B en forma de componente y encuentre la magnitud de B. Luego, usando álgebra, encuentre la suma de B con W, 3 veces el vector B, y B menos 2 veces el vector W. Solución del apartado A. Para colocar el punto inicial de B en el origen, debemos trasladar el vector 2 unidades a la izquierda y 5 unidades hacia abajo. Observe la figura 10.1-7. Aquí se tiene el vector B, donde el punto inicial tiene coordenadas 2,5. Y para ubicar este punto inicial para que coincida con el origen, debemos trasladar el vector 2 unidades hacia la izquierda y 5 unidades hacia abajo. Y se obtiene el vector en forma de componente, con estas componentes, 6, 8. Usando el método algebraico podemos expresar B como, efectuando pues las operaciones de traslación, y obtenemos las componentes. De tal modo que la magnitud del vector es igual a la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, y esto me da igual a 10 unidades. Solución del apartado B. Encontremos B más W. Para encontrar B más W, agregue los componentes X y los componentes Y por separado, y se obtiene que B más W es este vector con componentes 4, 12. Solución del apartado C. Para encontrar 3 veces B, multiplique B por el escalar K igual a 3. Cada componente se multiplica por 3 y se obtiene que 3B tiene estas componentes: 18 para X, 24 para Y. Solución del apartado D. Vamos a obtener B menos 2 veces W. Para encontrarlo, busque primero menos 2W y agréguelo a B. Entonces el vector W lo multiplicamos por menos 2 y se obtiene que sus componentes son 4 y menos 8, y luego lo sumamos con el vector B y obtenemos B menos 2W, que es un vector con componentes 10,0. Ejercicio de control 10.1-5. Sea A un vector con componente 7,1 y sea B el vector con el punto inicial 3,2 y el punto terminal menos 1,-1. Encuentre la magnitud del vector A. B. Exprese el vector B en forma de componente. Y C. Calcule 3A menos 4B. Pueden enviar la solución a esta dirección de correo electrónico. Ahora que hemos establecido las reglas básicas de la aritmética vectorial, podemos dar las propiedades de las operaciones vectoriales. Probaremos 2 de estas propiedades. Las otras pueden ser probadas de manera similar. Teorema 10.1.1. Propiedades de las operaciones vectoriales. Sean U, B y W vectores en el plano, y sean R y S escalares. Se listan estas 8 propiedades de vectores.
la propiedad conmutativa de la suma, la propiedad asociativa también de la suma, la propiedad de la identidad aditiva, que es el vector 0. Al sumar un vector u con un vector 0 se obtiene nuevamente el vector u. Propiedad aditiva inversa. Al sumar un vector con su inverso aditivo se obtiene el vector 0. Propiedad 5. Asociatividad de la multiplicación escalar. Propiedad 6. Propiedad distributiva. Y en la 7 también se tiene la otra propiedad distributiva. Y en 8, la identidad y propiedad 0. Al multiplicar un vector por el escalar 1, se obtiene el mismo vector. Y al multiplicar un vector por el escalar igual a 0, se obtiene el vector 0. Prueba de la propiedad conmutativa. De la propiedad conmutativa de la suma. Sea un vector con componentes x1 y s1 y vector con componentes x2 y s2. Aplicamos la propiedad conmutativa para números reales. Por definición de suma vectorial, u más b es igual a esto. Y luego conmutamos los términos. Y otra vez aplicando la definición de suma vectorial, se obtiene que esto es igual a b más u. Prueba de la propiedad distributiva. Aplicamos la propiedad distributiva para números reales. Por la definición de suma vectorial, u más b es igual a esto. Y luego multiplicamos cada una de los componentes por el escalar r y efectuamos estos productos aplicando la propiedad distributiva con números reales. Y de acuerdo con la definición de suma vectorial, esto es igual a esto. Y de la definición de producto escalar, esto es igual a esto. Se prueba así la propiedad distributiva. Ejercicio de control 10.1-6. Demuestre la propiedad inversa aditiva. Esto es la propiedad número 4. Hemos encontrado las componentes de un vector dados sus puntos iniciales y terminales. En algunos casos solo podemos tener la magnitud y la dirección de un vector, no los puntos. Para estos vectores podemos identificar las componentes horizontal y vertical usando trigonometría. Observe la figura 10.1-8. Las componentes de un vector forman los catetos de un triángulo rectángulo con el vector como hipotenusa. Tengamos presente que de acuerdo con las definiciones de las funciones trigonométricas de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo, el coseno de ese ángulo es igual a la razón entre el cateto adyacente al ángulo y la hipotenusa, y el seno es igual a la razón, el seno de ese ángulo es igual a la razón entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. Considere el ángulo θ formado por el vector b, este vector, y el semieje x positivo.
Podemos ver desde el triángulo que las componentes del vector B son la componente en X, la magnitud de B por coseno de teta, la componente Y, la magnitud del vector B por el seno de teta. Por lo tanto, dado un ángulo y la magnitud de un vector, podemos usar el coseno y el seno del ángulo para encontrar las componentes del vector. Ejemplo ilustrativo 10.1-6. Encontrar la forma componente de un vector usando trigonometría. Encuentre la forma componente de un vector con magnitud 4 que forma un ángulo de menos 45 grados con el eje X. Solución. Si X y Y representan los componentes del vector, como se muestra en esta figura, entonces X es igual a 4 por coseno de menos 45 grados. Y esto es igual a 2 raíz de 2. Y Y es igual a 4 seno de menos 45 grados, que va a ser igual a menos 2 raíz de 2. De tal manera que la forma componente del vector es 2 raíz de 2, menos 2 raíz de 2. Hemos usado las razones trigonométricas x igual a la magnitud del vector b por coseno de teta y y igual a la magnitud del vector b por seno de teta para identificar los componentes del vector. Ejercicio de control 10.1-7. Encuentre la forma componente del vector b con magnitud 10 que forma un ángulo de 120 grados con el eje X positivo. Vectores unitarios. Un vector unitario es un vector con magnitud 1. Para cualquier vector b distinto de 0, podemos usar la multiplicación escalar para encontrar un vector unitario u que tenga la misma dirección que b. Para hacer esto, multiplicamos el vector por el recíproco de su magnitud. Recuerde que cuando definimos la multiplicación escalar, notamos que la magnitud del producto del escalar k por el vector b es igual al valor absoluto de k por la magnitud del vector b. Para el vector unitario u igual a 1 sobre el recíproco de la magnitud de b por el vector b, se deduce que la magnitud del vector u es igual al recíproco de la magnitud del vector b por la magnitud del vector b, y esto es igual a 1. Decimos que u es el vector unitario en la dirección de b. Observe la figura 10.1-10. El vector b y el vector unitario asociado u, que es igual al producto del recíproco de la magnitud de b por el vector b. En este caso, la magnitud del vector b es mayor que 1. Tiene esta dirección. El proceso de usar la multiplicación escalar para encontrar un vector unitario con una dirección dada se llama normalización. Ejemplo ilustrativo 10.1-7. Encontrar un vector unitario. Sea B este vector con componentes 1 y 2. A. Encuentre un vector unitario con la misma dirección que B. Apartado B. Encuentre un vector W con la misma dirección que B, tal que la magnitud de W sea igual a 7.
Solución. Apartado A. Primero encuentre la magnitud de b, que es igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, que es igual a su vez a raíz cuadrada de 5. Luego divida los componentes de b por la magnitud. En este caso cada componente entre raíz de 5. Solución del apartado B. El vector unitario u está en la misma dirección que b y la magnitud del vector unitario es igual a 1. Use la multiplicación escalar para aumentar la longitud de u sin cambiar la dirección. Esto es, multiplique a u por 7 para obtener w. Cada componente se multiplica por 7. Ejercicio de control 10.1-8. Sea B un vector con magnitud de 9 y 2, encuentre un vector con magnitud 5 en la dirección opuesta al vector B. Hemos visto lo conveniente que puede ser escribir un vector en forma de componente. Sin embargo, a veces es más conveniente escribir un vector como la suma de un vector horizontal y un vector vertical. Para facilitar esto, veamos los vectores unitarios estándar. Los vectores unitarios estándar son los vectores i con componente x igual a 1 y componente y igual a 0. Y el vector j con componente x igual a 0 y componente y igual a 1. Observe la figura, donde se muestran los vectores unitarios estándar i y j. Al aplicar las propiedades de los vectores, es posible expresar cualquier vector en términos de i y j, en lo que llamamos una combinación lineal. Observe el proceso que se hace para expresar el vector b con componentes x y y en términos de i y j, usando pues las propiedades operativas de vectores y las definiciones de i y j. Por lo tanto, b es la suma de un vector horizontal con magnitud x y un vector vertical con magnitud y, como se ilustra en esta figura. El vector b es la suma de x por i y por j. Ejemplo ilustrativo 10.1-8. Usando vectores unitarios estándar. A. Expresa el vector w con componentes 3 y menos 4 en términos de vectores unitarios estándar. Apartado B. El vector u es un vector unitario que forma un ángulo de 60 grados con el eje x. Use vectores unitarios estándar para describir el vector u. Solución del apartado A. Resuelva el vector w en un vector con un componente y 0 y un vector con un componente x0. De esta forma. Solución del apartado B. Como u es un vector unitario, el punto terminal se encuentra en el círculo unitario, cuando el vector se coloca en la posición estándar, como se ilustra en esta figura. U es igual a un vector con componente x igual a coseno de 60 grados y componente y igual a seno de 60 grados. Coseno de 60 grados es igual a 1/2 y seno de 60 grados es igual a raíz de 3 sobre 2. Por lo tanto, este vector se puede expresar como 1/2 de i
más raíz de 3 medios de j. En esta figura 10.1-12, el punto terminal de U se encuentra en el círculo unitario y tiene estas coordenadas: coseno de teta, seno de teta. Ejercicio de control 10.1-9. Sea A el vector con componente x 16 y componente y igual a menos 11, y sea B un vector unitario que forma un ángulo de 225 grados con el eje x positivo. Exprese A y B en términos de los vectores unitarios estándar. Envíe la solución a esta dirección de correo electrónico y yo procederé a corregirlo si es el caso. Aplicaciones de los vectores. Debido a que los vectores tienen dirección y magnitud, son herramientas valiosas para resolver problemas que involucran aplicaciones tales como movimiento y fuerza. Ejemplo ilustrativo 10.1-9. Hallando una fuerza resultante. Enunciado del problema. El auto de Jane está atrapado en el barro. Lisa y Jed vienen en un camión para ayudar a sacarlo. Atan un extremo de una correa de remolque a la parte delantera del automóvil y el otro extremo al enganche de remolque del camión, y el camión comienza a tirar. Mientras tanto, Jane y Jed se ponen detrás del auto y empujan. El camión genera una fuerza horizontal de 300 libras sobre el automóvil. Jane y Jed empujan ligeramente hacia arriba y generan una fuerza de 150 libras sobre el automóvil. Estas fuerzas pueden representarse mediante vectores como se muestra en la figura 10.1-12. En esta figura, dos fuerzas que actúan sobre un automóvil en diferentes direcciones. El camión está generando una fuerza horizontal de 300 libras. Jane y Jed empujan ligeramente hacia arriba con una fuerza de 150 libras. El ángulo formado por estos dos vectores es de 15 grados. Encuentre la fuerza resultante, la suma de los vectores, vector suma, y de su magnitud a la décima libra más cercana y su ángulo de dirección desde el eje x positivo. Solución. Para encontrar el efecto de combinar las dos fuerzas, sume sus vectores representativos. Primero exprese cada vector en forma de componente o en términos de los vectores unitarios estándar. Para este propósito es más fácil si alineamos uno de los vectores con el eje x positivo. El vector horizontal entonces tiene un punto inicial en el origen, en 0, 0, y un punto terminal en 300,0. Se puede expresar de esta manera o como 300i. El segundo vector tiene una magnitud de 150 y forma un ángulo de 15 grados con el primero, por lo que podemos expresarlo como con estas componentes: la componente x 150 por coseno de 15 grados y la componente y 150 por seno de 15 grados, o en términos de los vectores unitarios estándar como esta suma. Entonces, la suma de los vectores o vector resultante es R expresado mediante esta suma vectorial.
y tenemos que la magnitud de r es igual a la distancia entre su punto inicial y su punto terminal, y con una cifra decimal de aproximación da 446.6. El ángulo θ formado por r y el eje x positivo está dado por tangente de θ. Esta razón que da aproximadamente 9 centésimas. Entonces θ es aproximadamente igual a arco tangente de estas 9 centésimas, y esto da aproximadamente 5 grados, lo que significa que la fuerza resultante de R tiene un ángulo de 5 grados sobre el eje horizontal. Ejemplo ilustrativo 10.1-10. Hallando la velocidad resultante. Enunciado del problema. Un avión vuela hacia el oeste a una velocidad de 425 millas por hora. El viento sopla del noroeste a 40 millas por hora. ¿Cuál es la velocidad de avance del avión? ¿Cuál es el rumbo del avión? Solución. Comencemos dibujando la situación descrita, o sea, ilustrémosla con una imagen. Inicialmente el avión viaja hacia el oeste con una velocidad de 425 millas por hora. Y el viento que sopla del noroeste lo hace con una velocidad de 40 millas por hora. Como el viento sopla desde el noroeste, entonces lo está haciendo hacia el suroeste. Esto es, aplica una fuerza de empuje sobre el avión con dirección suroeste, de tal modo que en un primer instante el ángulo entre el rumbo del avión y el viento es de 45 grados. Configure un boceto para que los puntos iniciales de los vectores se encuentren en el origen. Entonces el vector de velocidad del avión es P igual a menos 425i. Observemos el boceto del origen de coordenadas. Este es el vector de velocidad y este es el vector que describe la fuerza del viento, y está formando un ángulo de 225 grados con el eje X positivo. Tengamos presente que la velocidad del viento es de 40 millas por hora. Entonces, W es el vector para el viento en forma de componente, que dado en términos de vectores unitarios es igual a menos 40 sobre raíz de 2i menos 40 sobre raíz de 2j. Cuando la velocidad del aire y el viento actúan juntos en el avión, podemos agregar sus vectores para encontrar la fuerza resultante. La velocidad del avión más la velocidad del viento, que es igual a esta suma vectorial. La magnitud del vector resultante muestra el efecto del viento sobre la velocidad y avance del avión, que es igual aproximadamente a 454.17 millas por hora. Como resultado del viento, el avión viaja aproximadamente 454 millas por hora en relación con el suelo. Para determinar el rumbo del avión, queremos encontrar la dirección de este vector P más W.
y es tangente de θ igual a esta razón, que da aproximadamente 6 centésimas. Entonces θ es aproximadamente igual a 3.57 grados. Esto es, la dirección general del avión es 3.57 grados al sur-oeste, esto es, al sur del oeste. Ejercicio de control 10.1-10. Un avión vuela hacia el norte a una velocidad de 550 millas por hora. El viento sopla del noroeste a 50 millas por hora. ¿Cuál es la velocidad respecto al suelo del avión? Puede enviar la solución del problema a esta dirección de correo electrónico y con mucho gusto procederé a corregir la solución si es el caso. De esta manera concluye la primera lección de este curso de cálculo vectorial, la lección 1.1 sobre vectores en el plano. En la siguiente lección, en la lección 1.2, voy a publicar la solución de algunos ejercicios y problemas enunciados en el sitio web Cálculo 21, calculo21.com. Aquí están los ejercicios. Son un total de 60. Recuerden que los apuntes para estas lecciones las tomo del proyecto OpenStax. Les recomiendo que se suscriban a mi canal de YouTube y una vez suscritos hagan clic sobre la campanita para que a su correo electrónico les llegue una notificación cada vez que yo publique un video nuevo. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.